Hola, te doy la bienvenida en nombre de la comunidad Nuevo Pacto. Sentite bienvenido, sentite bienvenida. Somos una iglesia que queremos amar, pensar y actuar como Cristo. Y al hacerlo, ser entonces de bendición para tu vida. Y nosotros contamos con recursos y queremos aprovecharlo al máximo para que tu vida sea bendecida. Ponete en contacto con nosotros. Queremos orar por tu vida. Queremos animarte, queremos que conozcas al Señor y te afirmes en Él, que le ames y que le bendigas a través de tu vida. Nosotros nos movemos también gracias a los aportes, gracias a las ofrendas, así es que sentite libre de hacerlo y aprovecha este tiempo. Dios quiere bendecirte y afirmarte y hacerlo a toda tu familia también. Que Dios te bendiga. Con el poder de su palabra y
Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya,
Saludos. ¿De qué se trata la iglesia? Una comunidad en la que Cristo es el número uno y los creyentes adoramos juntos y amamos y servimos a los demás. Un cuerpo con muchas partes. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera, capítulo 12 del versículos 12 al 17 dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera: no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? ¿De qué se trata la iglesia? La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes en la era del Nuevo Testamento. La iglesia es la misión de Dios. La iglesia es la parcela demostrativa del reino de Dios. Su meta es la de constituirnos en auténticos testigos de Cristo Jesús y del Evangelio del Reino. Esta iglesia es a la vez visible e invisible. La iglesia es visible cuando es vista por los cristianos en la tierra. O sea, la iglesia visible es la iglesia como es vista por los cristianos en la tierra. ¿Cómo es vista? La iglesia visible no es la iglesia como cualquier persona lo ve, porque el incrédulo o alguien que tiene enseñanzas falsas tiene una percepción diferente a lo que es iglesia. Yo me refiero a la percepción por parte de aquellos que somos creyentes genuinos y tenemos una comprensión de la diferencia entre creyentes e incrédulos. Podríamos decir hoy que la iglesia visible se refiere al grupo de personas que nos reunimos cada semana para adorar como iglesia y profesar la fe en Cristo. Por otro lado, la iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve. Cuando Pablo escribió sus cartas, escribió a la iglesia visible en cada comunidad. Entendamos eso. A los santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas, por ejemplo, Colosenses 1:2. Pablo sabía que había incrédulos en alguna de esas iglesias. Algunos que habían hecho profesión de fe no eran genuinos, parecían ser cristianos, pero eventualmente desaparecerían. Sin embargo, ni Pablo ni nadie más podía decir con certeza quiénes eran esas personas. Lo que hizo Pablo fue escribir a toda la iglesia que se reunía en cierto lugar, o en cualquier lugar, mejor inclusive, en su verdadera realidad espiritual, como la comunión de creyentes genuinos. La iglesia es invisible. Esto se debe a que nosotros no podemos discernir o no podemos ver la condición espiritual de los corazones de las personas. Nos pondrían jueces. Podemos
sí ver a aquellos que externamente asisten a la iglesia y podemos ver evidencias externas de cambios espirituales internos. Pero en realidad no podemos ver el corazón de las personas y ver su estado espiritual. Solo Dios puede hacer eso. Es por eso que San Pablo dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, el Señor conoce a los que son suyos. No todo el mundo que es miembro de la iglesia visible es también miembro de la iglesia invisible. ¿Por qué? Porque la iglesia visible en todo el mundo siempre va a incluir a algunos incrédulos. Y las congregaciones individuales, por lo general, incluyen incrédulos. Porque nosotros no podemos ver los corazones como Dios sí los ve. El mismo Pablo, en ese mismo pasaje que le mencioné, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 al 18, dice y habla sobre Himeneo y Fileto, que se han alejado de la verdad y que destruyen la fe de algunos. Eran de la iglesia visible. Pablo dice con mucho dolor, Demas, porque amó este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. También escribiendo a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 10. Del mismo modo advirtió a los ancianos de Éfeso que después de su partida vendrían en medio de ellos, dice, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Hechos 20, 29 al 30. Dice, algunos de estos falsos maestros vendrían de su propio grupo. Cuidado nomás, porque cuando sabemos o aprendemos que hay incrédulos en la iglesia visible, nos podemos volver demasiado sospechosos y queremos convertirnos en un club social con acceso restringido. Y por lo general restringimos a aquellos que no encajan en el marco de nuestros criterios de lo que debe ser un cristiano. La iglesia es a la vez local, pero también es universal. ¿Cuándo es local? La iglesia es local cuando se reúne en un lugar determinado. Romanos 16:5, Primera de Corintios 16:19, una iglesia en casa se llama iglesia. Nosotros como familia nos reunimos los sábados de noche dentro del complejo en que vivimos con mis diferentes hermanos o padres, sobrinos, donde compartimos la comunidad de fe como iglesia. Es una iglesia. Invitamos a personas que quieren asistir a que sea parte, porque no está limitado a los miembros de la familia. Invitamos a todos aquellos que quieren asistir, y en mi casa, es una iglesia en casa. A la vez, la iglesia en toda una ciudad se lo llama iglesia, como está escrito en 1 Corintios 1, 2, 2 Corintios también habla en 16, 19. Perdón, no es 16, 19, dice 2 Corintios 1, 1 y 1 Tesalonicenses 1, 1. Por otro lado, la iglesia en una región se lo conoce como una iglesia, como en Hechos 9:31. Conocemos nomás el riesgo de dogmatizar, o sea, convertir en dogma las cartas que escribe
Yo sé de movimientos, por ejemplo, que dicen, no, la iglesia es la iglesia en Asunción, porque así escribió Pablo. No, Pablo también escribió la iglesia en casa. También describió la iglesia en toda una ciudad, o también habló de una iglesia en toda una región. Diferentes conceptos de lugares abarcantes para hacer iglesia. La iglesia universal, la iglesia apostólica, la iglesia católica, en el sentido de la palabra original, universal, es la iglesia en el mundo entero. Porque la iglesia no se limita al lugar. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la novia de Cristo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para hacerla santa, limpiándola con agua a través de la palabra y para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin manchas ni arrugas ni ninguna otra mancha, pero santa e intachable. Efesios 5, 25 al 27. Debemos esforzarnos por un mayor amor a Cristo, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 25. La iglesia solo debe tener ojos para su novio, Cristo Jesús. Pero también debemos esforzarnos por vivir una vida en mayor pureza, porque la meta de Cristo es hacer que la iglesia sea santa. Versículo 26. Una persona santa no es una persona sin falta, es aquella que se aparta para Dios. Esto es lo que Jesús desea de su iglesia, que pueda ser apartada por completo para sí mismo. Y Cristo presentará a esta iglesia como una novia radiante y sin mancha, como producto final, cuando la iglesia aparecerá ante Dios en perfección en el día de su boda. 2 Corintios 11, 2 y 3 dice: porque los celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. La iglesia también es el cuerpo de Cristo, un cuerpo con muchas partes. Tocamos ese aspecto una y otra vez, pero dice que algunos son judíos, otros gentiles, esclavos, libres, pero todos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Dentro del contexto de que somos una familia, partes de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo, debemos reconocer nuestra interdependencia unos de otros. ¿Qué significa eso? Que en el cuerpo de Cristo debe haber no dependencia de una autoridad espiritual, sino solo Cristo, sino que interdependencia de unos con otros, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Lo que se llama unidad dentro de la diversidad, porque cada miembro del cuerpo, cada persona dentro de la iglesia de Cristo, aunque sea diferente entre sí, debe trabajar junta, cada uno haciendo lo suyo, para poder completar la misión de cuerpo que Cristo nos ha dado. No podemos hacerlo solo como órgano, cumpliéndose nuestra función separada de la iglesia. Sería como la punta de la flecha sin el mango, no tiene fuerza, no puede alcanzar, no puede cumplir su misión. Somos parte de un todo y nos necesitamos unos a otros. La palabra dice: basados en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente:
Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Fíjense, Pablo no se convierte en la autoridad por encima de todos los demás. Él está diciendo, somos nosotros las diversas partes de un solo cuerpo. Por tanto, nadie se crea superior al otro. Yo soy tu pastor, yo soy tu líder espiritual. Sí, para servicio, no para mandar ni ordenar ni creerse por encima del otro. Dice que todo el énfasis de Pablo en la unidad dentro de la diversidad pone en duda el comportamiento de la sociedad actual cristiana, que afirma ser religiosa, cristiana, que cree en Dios. Sin embargo, abandonamos la vida organizada del cuerpo de Cristo, la iglesia, o nos desvanecemos en la periferia porque hay una herencia muy fuerte de individualismo. Nosotros, al ser iglesia, tenemos que trabajar el doble para demostrar que el cristianismo no es una religión meramente personal, mi relación con Dios, sino que fundamentalmente corporativa. Incluso la tradición evangélica para una conversión traiciona este sesgo porque habla de una relación personal con Cristo. Ese es el punto de partida necesario, pero no podemos detenernos allí, sino que avanzar hasta que esa relación conduzca a relaciones interpersonales íntimas con otros creyentes. Efesios 1, 20, 22 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo usa dos metáforas, y no voy a detenerme mucho en esto, pero habla Cristo como no visto como cabeza unido al cuerpo, sino más bien haciendo énfasis entre los miembros individuales como partes individuales, unidos hacia el cuerpo. En esta metáfora, Cristo es un Señor que está fuera de ese cuerpo, que representa a la iglesia y es a quien la iglesia sirve y adora. Pero eso vos ves en Efesios 1, 22, 23, también el 4, 15, 16, Colosenses 2, 19, donde Pablo describe mejor la metáfora para referirse a la iglesia y dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el resto del cuerpo, y el cuerpo debe someterse a la cabeza, que es Cristo. Debemos esforzarnos por servir a Cristo y a los demás. Yo creo que la pregunta crucial para los creyentes en cada tiempo y cultura es determinar cuáles son nuestros dones individuales, qué parte del cuerpo somos. No sé, no voy a quedarme mucho en eso, sino aceptar eso, pero yo creo que seguimos siendo responsables de orar, de escudriñar las escrituras para entender nuestros corazones, probar ministerios, buscar el consejo amoroso pero firme de creyentes que son maduros en Cristo para guiarnos en determinar nuestros dones distintivos. Hay gente que dice: yo quiero subir a cantar porque soy un adorador, y la gente corre. No importa cuánto te sientas que tenés el don, pero no se confirma. O sea, yo debo participar en la iglesia local para ayudar a otros a crecer. Cualquiera que sea el don que Dios me haya dado, estoy en la obligación y bajo la obligación de mi Señor de usarlo para servir a los demás. Y perdón, pero ese don no siempre tiene que expresarse solo dentro de la congregación local.
Los dones que Dios da generalmente se ejercen dentro de las congregaciones locales, pero también los demás fuera de nuestras iglesias necesitan sentir, recibir aquello que tenemos para ofrecer. Así como el cuerpo humano está en desventaja sin un pie, sin un ojo, sin un oído, así mismo la iglesia local se ve perjudicada cuando el juego completo, el set completo de dones no se está ejerciendo dentro de ella. Vivimos en una sociedad de primero yo, segundo yo y tercero yo. El mundo nos enseña a pensar primero nosotros mismos. Y en lo demás, bueno, rara vez lo que queda. O sea que ustedes se dan cuenta que eso nos lleva a una mentalidad que inclusive nos lleva a esperar qué es lo que la iglesia local va a ofrecer a mis necesidades para que yo sea parte. Alguien decía que el ganado busca la mejor pastura. Como creyentes maduros en Cristo, tenemos que ver en qué parte del cuerpo Dios nos puso y servir allí sin limitarnos allí, porque hay un mundo que nos necesita y también hay hermanos de otras congregaciones que nos necesitan. Porque nos lleva al quinto punto, que la iglesia, y eso lo dije la vez pasada, es la familia de Dios. Así que, dice la palabra, ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Debemos entonces ver nuestro inmenso valor para Dios. Segunda de Corintios 6:18 dice: y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre, papá. Romanos 8:4-15. La palabra filiación también puede traducirse como adopción. Romanos 8:23, 9:4, Gálatas 4:5, Efesios 1:5. El Espíritu Santo mismo otorga a cada creyente los derechos y privilegios de los que somos hijos de Dios. Eso nos lleva a aumentar nuestra comunión unos con otros. Debemos tratarnos unos a otros como familia. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como tus propias hermanas, con toda pureza. Esa iglesia es el templo de Dios. En contraste con el periodo del Antiguo Testamento, en el que Israel tenía un templo, como dice Éxodo 25:8, la iglesia hoy es un templo viviente. 1 Corintios 3:9 dice: tú eres el edificio de Dios. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Reclama Pablo, 1 Corintios 3:16. Fíjense que Pablo dice ustedes mismos en plural. Son el templo de Dios en singular. Pensemos bien. Debemos aumentar nuestra conciencia entonces de la presencia de Dios que mora en medio de nosotros. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además,
son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Primera de Pedro 2, 4 al 6. ¿Qué es lo que es la piedra angular? Tanto se habla en términos de fe. Se colocaba una piedra en la confluencia de las paredes para unirla. Cuando tenía arcos el edificio, se le colocaba una piedra entre los lados del soporte. El peso del arco estaba sobre esa piedra. Si retirabas la piedra, todo colapsaba. Entonces la piedra fundamental. Debemos entonces reconocer que el Evangelio es nuestro fundamento. Efesios 2, 20 al 22 dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Efesios 2, 20 al 22. Concluyo. La iglesia es una comunidad en la que Cristo es el número uno, y los creyentes adoramos juntos y amamos y servimos a los demás. Porque nos recordamos que la iglesia es gente, no una estructura, no una institución, es un movimiento, no es un lugar. Por lo tanto, dice la palabra, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Efesios 5, 1 y 2. Imitemos a Dios en todo lo que hacemos, porque somos sus hijos queridos. Y vivamos esa vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo, ofreciéndonos por los demás. Cuesta, porque toda la cultura es individualista. Yo puedo estar en casa, encender el televisor, escuchar un lindo sermón, ver un lindo evento musical, me siento bien. Pero necesito obedecer la palabra que dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y yo mismo quiero pedir perdón a Dios. Cuesta. La pandemia nos atacó con todo y nos llevó al individualismo, al encerrarnos en nuestras casas. Hacemos home office, es fácil. Pero ¿y dónde están las necesidades de los demás? ¿Dónde está la palabra que dice que Él vino a dar su vida por los que estaban perdidos? ¿Dónde está el ejemplo de Jesús que fue a cenar en la casa del pecador? ¿Dónde está el verle a mi hermano que necesita de mí? Aclararle, yo no me refiero solamente a asistir al evento del culto un domingo. La iglesia no es un evento, no es un lugar, es un movimiento. Puedes ir a su casa también, puedes reunirte en su grupo familiar, puedes invitar a tus vecinos y hablar la palabra. Haz eso y también lo otro, sin dejar de hacerlo, para poder ser la iglesia de Cristo. Dios mío, cuánto nos enseñas. Recibimos tu palabra. Te agradecemos porque no nos dejaste solos, nos dejaste tu Espíritu Santo. Fundaste la iglesia para ser tu pueblo
para ser tu familia, para ser la novia que espera santa e irreprochable, irreprensible a Cristo Jesús. Gracias. Gracias por darme hermanos y hermanas que oran por mí, que me ayudan en mis debilidades, que me extienden su mano cuando me caigo y me levantan, que me animan cuando me siento desanimado, que extienden sus manos y oran por mí cuando estoy enfermo, que abren sus corazones y me llaman y me escriben para preguntarme cómo estoy. Perdón si yo no lo he hecho, y enséñame a ser un mejor miembro de tu cuerpo, a cumplir el don para el cual tú me llamaste a ser parte de tu cuerpo, el don que me diste como tu regalo, como una herramienta de servicio para ti, para la extensión de tu reino. Y a los que escucharon la palabra y aún no son parte de tu iglesia, para que podamos alcanzarlo aún a través de nuestra palabra en amor y con la unción y el favor de tu Espíritu. Y oramos como iglesia, como aquellos primeros cristianos, diciendo: mira, Dios mío, toda la amenaza, toda la persecución que hoy hay sobre tu iglesia. No pedimos que nos guarde, no pedimos que se cambien las leyes, no. ¿Sabes qué pedimos? Pedimos como ellos, que nos llenes de tu Espíritu para ser iglesia y para actuar como iglesia, mientras tú extiendes tu mano al predicar tu palabra, al ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que tú nos enseñaste, mientras tú extiendes tu mano, haciendo prodigios, maravillas y señales para que el mundo crea que Dios sí existe, sí es real, y que tu iglesia sí es la parcela demostrativa de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y tengas una semana bendecida como parte del cuerpo de Cristo. Amén.